Ya a las 2 de la madrugada, este sábado 12 de diciembre. El momento para conectarnos con César Parra y sus archivos a esta hora de la noche. Ya lo había anunciado, habíamos leído ya la publicación en la cual señalaba lo que íbamos a compartir en esta oportunidad. Pero como siempre lo saludamos y aprovechamos también que él nos diga de qué se trata los archivos en esta madrugada. Tocayo, qué gusto reencontrarnos. ¿Cómo estás? Hola, mi querido César Peña, ¿cómo estás? Bien, pues aquí, como siempre te decimos, atentos ya para lo que vamos a vivir en esta noche con tus archivos. Sí, pues en el fondo es tanto el interés que sigue despertando esta catástrofe, ya sea 157, 158 años después, que de hecho la misma gente nos preguntaba ese día, querían saber más, etcétera. Sí. Tú mismo me preguntaste más detalle. Yo dije, ¿por qué mejor no hacer un archivo dedicado totalmente al tema y tratar de darle una vuelta de tuerca? Sí, Tocayo, antes de que continúes, ¿por qué tendremos nosotros los humanos esa, entre comillas, tal vez fascinación con las catástrofes, oye? Wow, en el fondo nos gusta sentir que estamos vivos, que no fuimos parte del conteo de muertos. Claro, porque nos gusta ser espectadores de aquello. Justamente. Yo creo que por ahí va la cosa. Mira, sí. Es que se mira la rápida, no sé, la catástrofe en el último tiempo, el terremoto del 2010, el del 85, no sé, el Titanic, por decirte también, temas que hasta el día de hoy concitan una atención impresionante. Cada vez que aparece, por el caso del Titanic, no sé, un reporte de que se encontró algo, no sé qué, inmediatamente viene a la memoria todo lo que pasó, ¿me entiendes? Aquí en nuestro país, del terremoto, probablemente con el paso de los años se sigan sabiendo cosas, se sigan sabiendo incluso de apariciones, que de hecho varias personas nos han enviado historias respecto de aquello, me recuerdo. Sí, de verdad, que increíble esa suerte de fascinación que tenemos en general el ser humano con las tragedias, con las catástrofes, oye. Yo creo que sí, pues, es la ilusión de creer que nunca nos va a pasar a nosotros. Sí, que podemos mirarlo desde fuera como espectadores. Claro. Y que, bueno, por el momento al menos, exacto, estamos vivos. Exacto, tal como tú lo dices, Tocayo. Y como estamos vivos también, tenemos los problemas de los vivos, po. Sí, bueno, eso demuestra que estamos vivos. Que de repente, no sé, pues tenés un arrendatario porfiado que no te paga el arriendo. Pero bueno, tú tienes alguna forma para solucionar eso, pues, Tocayo, que es lo importante. O un amigo que quiere divorciarse, no sabe cómo, qué sé yo. No, pero tú tienes corazón, no sé, pues pensiones de alimentos. Tú tienes la fórmula, Tocayo. Por supuesto, yo siempre te he dicho, o sea, ¿para qué vaya a recurrir a tu sobrino que nunca te damos en la carpeta en tribunales? Nunca te busqué un amigo abogado porque al final te va a tirar para el final. Habla mejor con una profesional. Y yo tengo una profesional. Verónica Acuña, abogada, amiga mía, yo la certifico. Y su WhatsApp es el +569 762 48 400. Vamos a volver a mencionarle después al final. Sí, totalmente. Jamás está de más ese dato. Obviamente. Sí. Bueno, partamos con la historia de la Iglesia de la Compañía. Dale. La Iglesia de la Compañía, con todo lo que fue entre medio la expulsión de los jesuitas y todo eso, terminó de inaugurarse en 1711. Wow, mira. ¿Ok? Yeah. Había su construcción demorado 39 años, según lo atestigua el padre Gamboa, en su informe elevado al rey Felipe V. Okay. No tanto por la magnitud de la obra, sino que por la escasez de recursos que hacían que si avanzaba muy de a poquito. Un poquito como lo que está pasando con la calle Independencia ahora. Que no son grandes trabajos, pero ya llevamos 4 años ya en el asunto. ¿Para qué veáis? Claro. Mira, en su momento costó más de 600,000 pesos, digamos, su obra gruesa. Y bueno, básicamente todo lo demás era alojamiento, la tejado, etcétera, a 18 pesos cada uno. El estaño necesario para
para los detalles, 50 pesos también. El plomo a 11 pesos. Tabla de alerce a 6 pesos. Qué loco. Y el jornal de los peones a 2,5 reales. Y el de un albañil, un tipo ya más experto, a 8 reales. Ok. Bueno, también recibió una serie de donaciones posteriores, por ejemplo, un altar mayor en 1718, qué sé yo. Bueno, obviamente que siempre soportando los terremotos de Santiago, etcétera, Claro. como el del 8 de julio de 1730, que, ojo, echó abajo la iglesia de San Pablo, Santo Domingo y la Merced. Pero esta vez la compañía se lució, se mantuvo en pie. Ujú. La tenemos nuevamente, casi unos 10 años después. También cambiándole la torre, de hecho se le pone un nuevo techo de madera. Siempre habían trabajos en la compañía, para que quedara incluso más alejada de lo que estaba. De hecho, descubrí un dato muy curioso. A ver. La iglesia de la compañía, en su arquitectura, se tomó como modelo la Catedral de San Pablo de Lima. Así que si alguien quiere ver cómo lucía la compañía en su momento, Claro. Pues, de mayor esplendor, Claro. puede googlear ahí una foto de la iglesia de San Pablo de Lima y va a encontrar más o menos cómo pudo haber lucido la compañía en Santiago. Mira, las campanas. Las campanas, que eran 6, fueron colocadas en mayo de 1762, más otra mayor, en total 7, fundida en caldera. Se decían que eran de tan buena calidad que se podían oír incluso desde Maipú, No, mira. Bueno, igual. incluso desde Calera. O sea, igual también había pocos edificios en esa época, pocas Claro, construcciones, había un el silencio sonido- absoluto. Claro, exacto. Así que se escuchaba hasta 8 leguas de distancia. En 1765 se le pone en la torre un reloj que por más de 76 años fue, según las crónicas, el más perfecto de la ciudad de Santiago, Ah, mira. y que cuando se quema por primera vez la iglesia de la compañía en 1841, se aprovechan los restos del reloj de la compañía y es el que está en la actual iglesia de Santa Ana. Ok, ya. Así que ahí tenemos un trocito también sobreviviente de la compañía. Sí, ahí no está el metro. Una de las salidas del metro, creo ¿Dónde que. está el metro? Sí. Justamente. ¿Qué más te puedo contar de los antecedentes? Un nuevo retablo mayor en 1756, se sigue alejando. Mira, también hubo un incendio en la catedral, Ujú. por ahí por 1769, Ok. y aunque no lo creas, la compañía hace la labor de catedral suplente Ok, ya. mientras duran las reparaciones Claro. de la iglesia catedral. ¿Ok? Ahora bien, como te digo, sufre un incendio en 1841 en la iglesia de la compañía, que no, obviamente, es mucho menor que el que vamos a referirnos, pero que obliga a hacer una serie de cambios, también reparaciones, etcétera. Tengo a mi vista también un bello croquis de Rugiendas, el macho Rugiendas, de 1839, donde se ve la iglesia de la compañía en su esplendor. Ahora bien, saltemos al año del incendio, 1863. Claro. ¿Qué es lo que pasaba en el mundo en estos tiempos? Ah, también, qué interesante saber eso. Claro, Sí. o sea, en 1863 estaban asesinando a Lincoln en Estados Unidos, Ya. una vez concluida la guerra civil. Unos cuantos años antes, en 1857, el porfiado Papa Pío IX, un hombre casi el último papa dictador, diría yo, Ok, mira, ya. había instaurado el dogma de la Inmaculada Concepción
Y de paso, en 1857 había instituido el mes de María. ¿Ok? Además de la infalibilidad del Papa. Para que veáis cómo era Pío IX. Oye, tío. Y tuvo un puente acá más Así encima. es. O sea, tiene un puente porque acuerda que nos visitó siendo sacerdote. Ya, ok. Fue el primer papa que pisó suelo chileno alguna vez. Ah, más encima, mira. Claro. Ya. Entonces, esa es los antecedentes. ¿Qué es lo que pasaba en Europa? Bueno, la reina Victoria avanzaba con su siglo victoriano. Garibaldi empezaba a buscar la independencia de Italia, unir a Italia, todos estos pequeños reinos. Eso era más o menos el panorama en el mundo. Yo creo que la gran noticia universal en ese momento era la Guerra Civil Norteamericana. Ya. Y bueno, llegamos a la fatídica noche del 8 de diciembre de 1863. Entonces, mira, para buscar una forma novedosa de contar el incendio, te lo voy a contar a través de terceras personas. Perfecto, dale. Extractos de cartas, de próceres, etcétera. Te van a sonar muchos nombres de calles, qué sé yo. Ok, ya. Pero son gente que estaba viva y que de algún modo perdió un pariente o en el fondo observó como testigo presencial el incendio. Cabe destacar que la bibliografía que voy a usar hoy día es un precioso libro de las ediciones universitarias de Valparaíso que se llama Del infierno al cielo, de Alfredo Palacios Roa, y del maestro Antonio Márquez, una novela histórica sobre la historia de bomberos que se llama Fuego. Ah, perfecto. Siempre es bueno saber eso y, no sé, pues te pido, no sé, tocayo al final que reiteres también estos libros, mira que nunca está de más. Así es. Sí. No, por supuesto, hay que, para gente que quiera averiguar más del tema, Claro. ningún problema. Mira, por ejemplo, el poeta José Antonio Sofía, que tenía 20 años cuando ocurrió el incendio, escribe un poema. Fíjate que él intentó salvar a su madre, doña Josefa Argomeo y González, entre las llamas, pero esta señora, que ya era octogenaria, murió a los pocos días debido a sus graves quemaduras. Y él escribe este poema: visión sin nombre que temblar hiciera de Dante tremenda fantasía. En ascuas calcinado el templo ardía, cual si el averno de su interior se abriera. 1000 seres y 8000 en viva hoguera, expirando tras hórrida agonía. Llamas, terror, y tras la noche impía, silencio y luto en la ciudad entera. Muerta mi madre, huérfano en el mundo, desierta el alma y el hogar desierto, sin un hermano en mi dolor profundo. Lágrimas, ruina, decepción, despierto, repaso mis ideas, me confundo, palpo la realidad, todo era cierto. Wow. Vamos con el incendio. Say Sañartu, el maestro Santiago Calles Viejas, dice lo siguiente: el incendio de la iglesia de la Compañía pertenece a los sucesos que se perpetúan en la memoria de los pueblos. Desde los países escandinavos hasta las regiones más meridionales de Italia, España y Portugal, la prensa, con rara uniformidad, dijo: el incendio de un templo en medio de una gran solemnidad religiosa y en el que las víctimas del fuego y la sofocación se cuentan por millares, es el primero que se registra en la historia de las naciones civilizadas. Lo que nos intenta decir ahí Say Sañartu es que en realidad esto fue una noticia que hizo eco en todo el mundo. Okay. Yo te lo dije, de hecho, estamos hablando del incendio en espacio cerrado más grande de la historia de la humanidad y con más víctimas. Entonces no es anécdota, hubo consecuencias de esto. Claro. Mira, se cuenta que la noche del incendio, la iglesia está abarrotada de gente. De hecho, más encima, en aquella época, mi querido César Peña, Sí. se ponían separaciones entre hombres y mujeres
Ok. Entonces eso hacía más difícil el escape. Claro, claro. ¿Ah? Wow. Había una serie como de banquetas que atravesaban por en medio para evitar la mezcla de los hombres con las mujeres. ¿Y esto sabes por qué? No, a ver, Porque dime. había noticias Ya. de otras iglesias donde se daban sus besitos y Ya. y sus cosas medias raras Ajá. en medio de las fiestas del mes de María. Mira, ya, ok. Así que se había optado por separar a hombres de mujeres. En esa época, Mira, mira. las naves laterales, además, estaban obstruidas por una serie de murallas de refuerzo que sostenían los arcos trizados pues, desde el terremoto de 1730. Así que no es nuevo esto de que haya, ¿cómo decirlo? ¿Te has fijado que todavía hay edificios dañados con el terremoto del 85 que están sujetos Claro. con viga y cosas así? Claro, increíblemente todavía Esto no hay. es nuevo. Mm. O sea, de hecho, la misma compañía tenía vigas, murallas de refuerzo Ya. de daños de terremotos anteriores. A ver, Ignacio Domeyko, el sabio polaco, le escribe a su primo en Polonia, Vladislav, y le cuenta qué tal estaba el día. El 8 de diciembre estaba nublado Santiago, Ya. lo que es algo extraordinario en esta época del año. Claro. Cuando ya desde hace varios estamos meses listos el para cielo verano. seco y despejado está claro y azul. Para esa tarde se anunciaba el gran oficio y Monseñor Izaguirre, un gran predicador, iba a dar su sermón. Para esta ocasión se decidió iluminar la iglesia más que nunca y adornarla con flores y guirnaldas traídos de todos los jardines de Santiago. Quien no haya estado en América no puede imaginarse con qué ganas, gusto y entusiasmo adornan e iluminan aquí las iglesias para las misas vespertinas. Lo que conversábamos el otro día, ¿te acuerdas? Sí. Basta decir que en esta iglesia, donde con dificultad cabían 3.000 personas, ahí ya tenemos el testimonio domeico de que habían 3.000 personas dentro, Claro, ya se hace una idea, prepararon ¿no? tantas velas y globos de cristal con lámparas de parafina Chuta. que había de 6 a 7.000 luces, sin contar los millones de flores frescas y olorosas. Claro. Decoraron no solo los altares, sino también cornisas y bóvedas con cintas multicolores de papel y muchos otros adornos. A las 6 abrieron la iglesia, que enseguida se llenó con fieles. Las señoras más distinguidas con sus hijas y sirvientas acudían a la ceremonia, igual que las señoras más devotas, venidas hasta de los más lejanos suburbios. Apenas la cuarta parte de la iglesia quedó para los hombres. Ya tenemos el testimonio de Sí, el está maestro bien eso, Domeyko. Sí, nos hace la idea de cómo estaba la situación, Mira, el contexto. sí, por eso preferí esta modalidad, testigos presenciales. Claro. Martina Barros, que escribe sus memorias en 1942 y que solamente tenía 13 años Mira. para el incendio, nos dice lo siguiente. Como entonces no había asiento para las mujeres en ninguna iglesia, solo los hombres eran favorecidos con algunas sillas. Nosotras teníamos que llevar una pequeña alfombra para sentarnos en ella y no sufrir tanto con el frío de los ladrillos. Estas alfombrillas parece que enredaron a muchas víctimas de esta horrible catástrofe, y lo mismo que la amplitud y resistencia de los vestidos de la señora. Entonces, olvídate de la imagen que tenemos de bancas, como las iglesias actuales. Sí. Las únicas bancas que habían eran las que separaban mujeres de hombres, que en el fondo eran como medias lunas Ya, sí. de madera. Pero los demás eran señoras y señoritas sentadas en el suelo sobre unas alfombrillas que ellas mismas llevaban, como las que se utilizan ahora para el yoga, algo así. Algo así. Claro. A ver. Poco antes de las 7 de la tarde del martes 8 de diciembre, sigue diciendo Martina Barros, más de 3.000 mujeres y algunos centenares de hombres estaban arrodillados en aquella iglesia.
ocupando los menores ámbitos de ella. Era imposible a esa hora que cupiera alguna criatura humana, y más de las que estaban aglomeradas en aquel recinto. Ahí nos da a entender que incluso parece que había gente fuera. ¿Ah? Se entiende por la convocatoria que tenía en esa época la iglesia, Claro. cada cosa. No, O sea, es que era como un una ocasión espectáculo, para un mostrarse show, no sé. socialmente. También. Sí. Eran instancias de entretención. Sí. Eran sí. instancias también de coqueteo, hay que decirlo, Sí, y de vanidad. Oye, a propósito de eso del coqueteo, mira, acá nos escribió un auditor y que tú nombrabas algunos terremotos de hace muchos siglos atrás y señalaba el terremoto del año 1647 que Famoso, sí, pues. se pensaba que era un castigo divino y muchos santiaguinos se casaron debido a eso. Dice acá Cristian. No, Sí, oye, qué loco. es probable, ¿eh? Qué loco. Y claro, la creencia en la religión y la iglesia era, o sea, mandaba sin duda en ese entonces. Entonces, claro, se dijo, esto es un castigo divino por los pecadores y no sé qué. Mira, Y lo que claro. yo sé y me consta Ajá. es que hasta el más ateo se vuelve Ah, bueno, sí. Pues. católico cuando viene un temblor Sí, fuerte. sí. Me acuerdo que alguna vez te lo comenté de una abuelita muy viejita del campo que me dijo eso. Hasta el más Así es. malo se acuerda de Dios. Algo así me acuerdo que dijo la señora. Mira, aquí nos pasamos al testimonio del diario El Ferrocarril ¿Ya? del 9 de diciembre de 1863, relatando los hechos. A las 7 de la tarde, el templo de la compañía contenía en su recinto más de 2.000 almas. La iglesia estaba alumbrada por unas 20.000 luces. Imprudencia sin ejemplo. Principaba la función. Fíjate el cierto desprecio con que lo narra el Ferrocarril por Claro. los rituales católicos. Y eso que era un diario conservador. Mira. Y esto te deja claro una cosa, la indignación que surgió contra la Iglesia Católica. Solapada, Sí. pero la hubo. Ya, entonces principiaba la función cuando se declaró el fuego. No sabemos precisamente cuál fue su origen, pero la versión más común lo atribuye a la ruptura de un gran quemador de gas colocado cerca del altar mayor, a que comunicó el fuego con rapidez nunca vista. La concurrencia, amagada por el fuego, principió a huir. Las puertas no eran, sin embargo, suficientes para darle el paso. El terror invencible, en esos casos, se había apoderado de todos. Las puertas se obstruyeron completamente. Una mitad, unas 2/3 partes de la concurrencia, había alcanzado a salir. El resto se agolpaba a los lugares donde se veía la salida. Cuerpo sobre cuerpo formaban una muralla compacta y numerosa. Aquí tenía otro dato interesante. De las 3.000 personas que abarrotaban el templo, alcanzan a salir 1.000. Claro. Tercio. ¿Ah? Quedan 2.000 dentro. Nos vamos a Francisco Undurraga, recuerdos de 80 años. Aquí un testimonio más personal, mira. Mi cuñada, Loreto Fernández Íñiguez, que era en ese tiempo una niñita de 10 años de edad, que acudió esa tarde a la iglesia acompañada de 2 empleadas, una de ellas a quien llamaban Cata, y que fueron con orden de su suegra de situarse en el altar de Santa María Magdalena. El sacristán, Manuel Muñoz, hombre de confianza de la casa de mi suegro, dígase, el sacristán conocía a la pequeña Loreto Fernández Íñiguez, estando cerca del altar, cuidando los candelabros, floreros y manteles con ricos bordados, y cuando comenzó el incendio, se formó en la puerta una verdadera muralla de gente que no permitió salir a nadie, y el fuego cundía abrazando en llamas a más de 2.000 personas. Las empleadas, en el tumulto y ofuscamiento, avanzaron hacia la puerta y luego fueron sorprendidas por el fuego. Y en esos instantes, la niña se iba detrás de ellas
cuando el sacristán Muñoz la toma bruscamente de una mano y le dice: salgamos por la sacristía. O sea, te das cuenta, las empleadas simplemente trataban de salvar su vida, y es natural, es obvio. Avanzan hacia la puerta principal de la iglesia, abandonan a la niña. Pero el sacristán Manuel Muñoz, que era amigo de la familia, toma a la niña, lleva en sus brazos la imagen de Santa María Magdalena y se van por la sacristía. De hecho, mira, fíjate el detalle. Toma a la niña y a la santa, que en los golpes que recibió perdió 2 dedos, la imagen. Claro. Y así fue salvada de no perecer quemada esta pequeña. La misma multitud introdujo el desorden. Luego se atascaron las salidas y ya no fue posible dar auxilio a los que venían detrás. Todas las puertas estaban abiertas. Se hacían los mejores esfuerzos para salvar vidas. Todo era en vano, porque la masa de gente era tan compacta que más bien conseguían sacar miembros a pedazos que aflojar aquel muro de cuerpos asfixiados. La última parte que te acabo de citar, la del desorden, la multitud, el tema del atascamiento de la salida, es un testimonio, una carta que envía don Rafael Valentín Valdivieso a José Hipólito Sala el 9 de diciembre de 1863. Y ahí tenemos el primer testimonio del famoso muro de cuerpos que se crea en la puerta de entrada. O sea, ojo, en el fondo, gente pisando a las otras personas. Claro, claro. Y cuando tú tratabas de sacar un cuerpo fuera, a lo más sacabas un brazo. Porque así de compacto estaba el muro con estos cuerpos apretados unos contra otros. Nos saltamos aquí a Ramón Subercaseaux, memoria de 50 años. Muchos también atribuyen la cantidad de mujeres muertas en la catástrofe al uso del manto en las mujeres. Claro. Acuérdate que las mujeres en ese tiempo usaban manto negro y vestido de crinolina. No, totalmente. Este típico vestido ancho. Totalmente combustible, total. Entonces, totalmente combustible. Y además, imagínate, cada una de las mujeres con este vestido ancho ocupaba una superficie del triple de sus piernas, o más. Sí. Entonces, imagínate cómo chocaban entre ellas, tratando de salir. De hecho, un viajero francés que estaba en ese momento, Gustave Bernard, dice, respecto al uso del manto, en las mañanas todas las mujeres de cualquier clase social a la que pertenezcan no salen sino cubiertas de un manto negro que envuelve sus cabezas, dejando ver solo la cara, de tez mate y de ojos negros brillantes y profundos. Es la única toilette femenina que se admite en la iglesia, queriendo decir como es el único adorno. Claro. ¿Ok? Con un cierto uniforme para ir a la iglesia, no sé. Claro. Entonces, súmale a la cantidad de gente, a la falta de cualquier tipo de plan de evacuación, un montón de mujeres con estos vestidos anchos y el manto negro. Oye, toca hay un paréntesis. ¿Nunca se ha llevado esta catástrofe, esta tragedia a video, no sé, a película? Me encantaría un buen documental. No, nunca, ni siquiera eso tampoco, algún reportaje, un documental tampoco. No que yo sepa de buena calidad. Mira, qué loco. Qué extraño igual. Vámonos entonces con Memoria de 50 años de Ramón Subercaseaux. Voces se oían de todos lados. Algunos hombres pasaban por la calle gritando y gesticulando, sin sombrero. Un dato importante para la época. Sí, pues totalmente, sí. Corrían mujeres de vestido abultado, lo que te decía yo. Exacto. Pues en esa época se usaba la crinolina, sin manto en la cabeza y con todo el pelo en desgreño. Es decir, las que lograban salvarse es porque habían tirado el manto. Qué loco. En todas las esquinas se había colocado, un piquete de policía y de tropa de línea. Los coches solían, sin embargo, pasar
corriendo y aumentando también con su sonajera los clamores de la calle. Dígase, o sea, imagínate un coche de la aristocracia. Claro. Obviamente que un soldado de línea no iba a decirle, no señor, usted váyase por tal otra calle. No, pues no. En esa época no, po. Así que igual pasaba el carruaje por delante de la iglesia, aumentando la posibilidad de accidentes y el caos. No sé si lo mencionaste, tocayo, pero en esa época, y no sé si mencionaste ubicándonos físicamente donde estaba la iglesia de la compañía, ¿estaba el Palacio de Tribunales en esa época o todavía no? No, no existía el Palacio de Tribunales. Lo que estaba al frente de la iglesia de la compañía era una plazoleta que se le llamaba Plazuela de la Compañía, y había un edificio mucho más pequeño que en su momento albergaba a la Biblioteca Nacional. Ah, perfecto. Ya, eso es lo que estaba inmediatamente enfrente, donde hoy día están los tribunales. Perfecto. Sí, también, como te digo, para que de repente más de alguna auditora tal vez no sabe la ubicación para específica. Poner en contexto. Claro, que tenía. Pero el lugar exacto de la iglesia es el jardín que da hacia el este del ex Congreso Nacional. Perfecto. Ya, vamos entonces desde la plazuela de la compañía, que te decía, este espacio frente a la iglesia, se sentían levantarse voces y otros ruidos que se mezclaban con el chisporroteo sordo del hogar encendido. Uy, claro. Yo estaba sobrecogido contemplando aquella escena que no alcanzaba a comprender bien. Sí. No me imaginé que bajo la quemazón estaba produciéndose una de las escenas más terriblemente siniestras que se pueda dar. Claro. Ese es don Ramón Subercaso. Mira, otro testigo presencial, Juan Rafael Allende, que ojo, después él sería, Juan Rafael Allende, en la década de 1880, 1890, se volvería un furibundo anticatólico. Oh, mira. Anticlerical. Y yo creo que esto es a partir de su experiencia, de esta experiencia, con el incendio de la iglesia de la compañía, porque de hecho Juan Rafael Allende, seguramente tenía 15 años, fue uno de los pocos fieles que logró escapar ileso. Lo hizo también a través del presbiterio, y se transformó desde ese día en un furibundo anticatólico. Ojo. Y él dice en un poema, ha escrito años después, oh, qué horrible es la memoria del año 63. En esta tribulación ninguno da con las puertas, aunque están todas abiertas. Para encontrar la salvación, todo es llanto y turbación. Nos vamos con don Abdón Cifuentes, Memorias. En todas las puertas y en sus cercanías se divisaba el mismo cuadro aterrador. Las víctimas, despavoridas, se atropellaban y caían unas sobre otras. Nota por favor el nivel de detalle, el morbo. Sí. Y Abdón Cifuentes, político conservador, católico hasta el último de sus días. Reventaban en sangre las de abajo. Eso se refiere al muro de personas que tantas veces se ha mencionado. Tropezaban sobre ellas los demás atrás, que caían de bruces, de espalda o de lado, enredándose entre sí y formando una madeja indescriptible y una muralla de cuerpos humanos sobre la cual se trepaban unas y otras, algunas medio quemadas, muchas ardiendo y otras con indecibles muestras de dolor y espanto. Nuevamente vuelve el tema de la crinolina, de la tela inflamable. La fatal crinolina que usaban entonces las mujeres fue la causa principal del desastre. Aquella armazón de alambres o barbas de ballena fue un verdadero enrejado en que se enredaban unas con otras. No he encontrado por otra parte a mis hermanos, corrí a la puerta del costado que daba al antiguo edificio del Instituto Nacional y me trepé sobre un montón de escombros para ver si los divisaba en el horno, ya que no respondían a mis llamados. Desde allí pude dominar con la vista una parte del interior. Nuevamente
aparece como culpable del incendio el tema de la falta de un plan de evacuación y el tema de la aparatosa vestimenta femenina. Pero mira lo que es muy fuerte lo que hizo Abdón Cifuentes. Reventaban en sangre los de abajo. Es que O sea, mientras tenía 5 o 6 capas sobre ella, claro, de gente tratando de arrancar. que te haces la imagen de aquello. Y de verdad también es genial que tú hayas decidido, Tocayo, buscar estos testimonios, porque, ¿cómo se llama? Estuvieron ahí. Esta gente estuvo ahí. Claro. Esa es la diferencia. Exacto. Y por lo mismo te puede hacer una imagen mucho más correcta, mucho más tangible, si se quiere, a pesar de ya los muchos años que han transcurrido de la gran tragedia que significó todo esto. Mira, sigue don Abdón Cifuentes. Uh-huh. De repente, el humo obscurecía el recinto del templo. Claro. De repente, alguna gran llamarada iluminaba con viva claridad y al nuevo resplandor, mira, dejábanse ver algunos fantasmas de figuras humanas que corrían del presbiterio a las puertas, de las puertas a las capillas, llevando en pos de sí una flotante cabellera en llamas, semejando apariciones infernales. En medio de esa escena, oí la voz de mi hermano Absalón, san y salvo. Por él supe que mi otro hermano no había ido, y nuevamente se refiere a una persona, en este caso don Abdón, a la misa como función. No había ido a la función. Claro, ya mi hermano había escapado ileso, también por una de las sacristías en los comienzos del incendio. En realidad, los pocos que lograron escapar, como en el caso de esta niña de 10 años, sí, o en el caso del hermano de don Abdón Cifuentes, Absalón, lo hicieron porque huyeron hacia adelante, hacia la sacristía o hacia el presbiterio. Vamos a otro testimonio. Sí, pero qué loco que ya existían en esa época las voces, bueno, disonantes, como siempre las hay, respecto a lo que tú señalabas, de esto que prácticamente era un show. Claro. No, o sea, no era una misa. Claro. Era una función. Eso. De teatro. Eso. Ya. Primero, el ferrocarril, del 10 de diciembre. Un árbitro oportuno en tan angustiosas circunstancias dio por un momento alguna esperanza. Mira, este es el famoso Guaso, que sale en varios cuadros, que se podría decir que fue el primer bombero de Santiago. Ah, ok. Iba pasando un Guaso que tuvo una idea. Tiró una soga hacia adentro. Él dijo, bueno, la que se agarra, se agarra. Yo tiro después el caballo y veamos cuántos salen. Así lo relató en su momento el ferrocarril esto, mira. Un hombre del pueblo arrojó su lazo por una de las puertas y gran número de personas se asieron a él con toda su fuerza. Sobre un caballo, y después asegurando en la montura, el campesino lo retiraba por en medio de la multitud. Así consiguieron salvarse algunas personas. Repetida la operación, tal vez hubiera evitado gran número de víctimas. Sin embargo, la suerte era fatal. La cuerda se rompió, asida por 1000 brazos, y no hubo quien la reemplazase por el momento. Tampoco ya era tiempo de hacerlo. Las llamas invadían las puertas y toda salvación era imposible. La Patria, 9 de diciembre de 1863, Valparaíso. La generalidad del pueblo se ha portado con una bizarría admirable. Muchos desgraciados murieron prestando auxilio a las víctimas. Hubo mucho héroe esa noche también. Mucho bombero improvisado. Pero la gracia de este Guaso ha quedado plasmado en varios óleos y grabados sobre el incendio. Él alcanza a meter un par de veces esta cuerda y sacar a algunas víctimas que se logran aferrar, pero lamentablemente al segundo o tercer intento él pierde su cuerda. Vámonos a don Rodolfo Vergara.
vida y obra del ilustrísimo y reverentísimo señor doctor don Rafael Valentín Valdivieso. Y a Francisco Tocornal, relación médica de lo sucedido en el templo de la Compañía el 8 de diciembre de 1863. Cuando las llamas se comunicaron a toda la iglesia y principió el incendio de los vestidos, cuyas quemaduras se consideran peores que las producidas por el agua caliente o por el aceite hirviendo, los sufrimientos, gritos y lamentos se dejaban oír a bastante distancia. Esos momentos de los sufrimientos no fueron de larga duración, hasta que vino la calma, pues la muerte puso fin al martirio, perdiéndose para las víctimas toda esperanza de vida. Muchas víctimas conservaron diferentes actitudes, ya de pie, de rodillas o sentadas. Hubo quienes tenían la cabeza o brazos levantados, con el rostro espantado. Ahí tenemos el testimonio de Francisco Tocornal. Pasamos al de Rodolfo Vergara. Perdida toda esperanza, muchas personas resignándose a morir, se arrodillaban al pie de los altares o junto al muro y aguardaban en silencio la consumación del sacrificio. Y aquí lo que te decía el otro día, tengo ante mi vista el archivo fotográfico más rico que hay sobre el incendio de la Compañía, que es el del Museo del Carmen de Maipú. Y ahí efectivamente se ve la silueta de los cuerpos carbonizados, como si fuera Hiroshima. Manchas de cuerpos carbonizados todavía en los muros. La grasa de los cuerpos, por decirlo fríamente. Claro, eso, tocayo, está disponible, no sé, vía internet, no sé, o hay que... Puedes encontrar alguna vía internet. Ya, perfecto. Pero como te digo, está obra en poder del Museo del Carmen de Maipú. Volvemos con don Ignacio Domeyko, en Carta a su primo, que es uno de los relatos más exactos. A 7:15 se prendió una torre alta de madera tan seca que se quemó en un instante, una de las 2 torres de la iglesia. Y las campanas, al caerse sonaron por última vez para la muerte de 1.800 mujeres. Esa es la cifra con la que se juega Ignacio Domeyko, entre las cuales la mayoría eran muchachos jóvenes y solteras en la flor de la vida. Callados los gemidos adentro, y se escuchaban tan solo los lamentos y llantos de las familias huérfanas frente a la iglesia ardiendo, y luego por todas las calles de Santiago. Ignacio Domeyko. El diario La Patria de Valparaíso remata con lo siguiente: el silencio más profundo reinó entonces. Era el momento en que 800 o 1.000 desgraciados entregaban su alma a Dios, mientras sus cuerpos poblaban la atmósfera en partículas nauseabundas que arrastraban las columnas de ennegrecido humo que subía hasta el cielo o desaparecía bajo los escombros del edificio. Aquí hay un testimonio anónimo. Horrible incendio y gran catástrofe, acaecida el 8 de diciembre de 1863, Barcelona, España. 30 minutos tan solo duró la catástrofe, y a más de 2.000 personas el incendio consumió. El fornido campanario, que con plañidera voz por sus bocas de metal avisa el incendio atroz. Con estrepitoso estruendo, en 1.000 trozos cayó, sepultando en sus escombros los que el fuego perdonó. Mira, aquí hay un poco de exageración. A ver. Porque en realidad la gran campana, la campana mayor, efectivamente cae. Una campana pesadísima. Y efectivamente cae sobre la gente, que estaba agolpada todavía en las puertas. Como una especie de remate a más tragedia. La campana. De hecho, es más exacto el relato que hace Francisco Henrich, Historia de la Compañía de Jesús en Chile. Mira, de la inmensa cantidad de madera que formaba la bóveda y la gran cúpula, apenas quedaron algunos tizones. Lo más se había volatilizado, convertido en cenizas. El bronce de las arañas se fundió,
lo que yo te decía del Museo del Río Sañartu, Sí. de este museo en Concepción que guarda trozos de cobre y estaño derretido de la iglesia. Una de las campanas estaría tan candente al caer de la torre que por un costado se aplastó sin romperse. Literalmente estaba reblandecida, estaba derritiéndose. Claro. La otra se hizo pedazos, los cuales derretidos corrieron por el suelo y formaron grupos bien caprichosos con los alambres de las crinolinas, dígase, metal fundido de las campanas, mezclándose con los restos de los vestidos de las mujeres. U otros hierros. Uno de estos tenía engastado un puñado de cabellos. Wow. Y ahí aquí viene lo interesante. Mira, la campana mayor, del peso de 93 quintales, eso fácilmente son 800, 900 kilos, solo se hizo en su borde una hendidura de media pulgada y una rajadura de unas 7 pulgadas. ¿Sabes por qué? A ver, ¿por qué? Porque cayó precisamente sobre el montón de cadáveres hacinados en la puerta principal. Los cadáveres amortiguaron el impacto y permitieron que la campana se mantuviera intacta. De hecho, tengo a mi vista aquí también una foto extraordinaria del Museo del Carmen de Maipú, tomada desde dentro de la iglesia. Ya. Se ve la campana que describe Francisco Henrich. Se ve al fondo el edificio que yo te mencioné, que era la antigua Biblioteca Nacional, que también fue Instituto Nacional en un momento. Ok. Y ojo, mira, aquí qué detalle. Para evitar que la gente viera los cadáveres, se levantó apresuradamente por todos los accesos muros de adobe de unos 2,5 metros de altura. Mira, ya. Para que la gente no se asomara a ver los cadáveres. Pero se ve clarísimo que la campana mayor cae al lado de la puerta de salida. O sea, no es difícil imaginarse que efectivamente cayó sobre los restos de las personas fallecidas por la inhalación de humo. Sí. Nos vamos a la revista católica, 12 de diciembre de 1863. Entonces llegó un instante que tendremos presente mientras vivamos. Entonces los hombres, en la desesperación de poder prestar ningún socorro, apartaron sus ojos de ahí. Por entre las llamas se divisaba arder a una multitud de gente, y luego esa gente ardía también, y ya no se divisaba sino llamas. Vamos al después. Aquí tenemos el testimonio de Daniel Riquelme, que tenía 6 años por el momento del incendio de la compañía, que después se luciría como corresponsal de guerra en la Guerra del Pacífico. Mira, muy bien. Y tenemos también a Pedro Félix Vicuña, en carta a su hija Luisa, el 9 de diciembre de 1863. Daniel Riquelme dice: niño de 6 años, mirando el espectáculo. Sí. Las tinieblas y el silencio de los sepulcros invadieron entonces el campo de aquel tremendo suplicio. Eran las 8 de la noche. Todo esto ocurre entre las 7:30 y las 8. Las campanas de todos los templos de Santiago tocaban a muerto. Pedro Félix Vicuña: querida Luisa, por los varios partes y los periódicos de mañana sabrán los pormenores de la catástrofe de anoche. Felizmente ninguno de la familia ha perecido, si no es por la Rosario Cañas. Ricardo Valle perdió a su mujer y 5 hijas. Doña Trinidad Larraín y la Eufrasia también perecieron. Él está dando cuenta a su hija de que nadie de la familia por suerte ha muerto. Claro, está avisando. Pero sí las familias, amigas. Claro, conocidos y todo. Sí. Efectivamente. Sí. Acá tengo ante mi vista también de la colección del Museo del Carmen esa foto que te mencioné el otro día, que la había subido al Instagram.
donde se ven las pequeñas cajas de restos. Impresionante. Pero en realidad solamente para los cadáveres que podían ser, entre comillas, claro, armados. Eso. Es brutal, pero es así. Así es. También Nos vamos con el diario La Estrella de Chile. También recordar, tocayo, que no habían bomberos en esa época. No, pues si a raíz de esto nace el primer cuerpo bombero. Claro. Entonces, finalmente, el incendio se tuvo que consumir solo. Efectivamente. Increíble. Nadie tiró ni siquiera un balde de agua. Nada. Increíble. Mira, La Estrella de Chile. Ay, amigos, el espectáculo era horrible y de lo que no hay ejemplo en la historia del mundo conocido. Los diarios darán a usted otros detalles, pues yo no soy capaz de continuarlos. El bien público, 8 diarios, 9 de diciembre. El más suntuoso y concurrido de nuestros templos. La iglesia de la compañía no es ya sino un montón de escombros, y lo que es más horrible, todavía bajo esos escombros han quedado sepultados, después de haber sufrido la más horrible de las muertes, la muerte del fuego, una gran parte de lo más selecto de nuestra sociedad. Eso también es cierto. Sí. Claro. Nos vamos a don Mariano Casanova, que sería después arzobispo, de hecho, en una relación llamada El incendio acaecido el 8 de diciembre de 1863. Fácil será imaginarse la angustia de aquella terrible noche. Esperarse con ansia la luz del día. Es tan pesada la oscuridad para el que sufre. Nunca las horas fueron más largas. Piensa que no había celulares. Entonces, en el fondo, mucha gente todavía tenía la esperanza de encontrar a su mujer, a su hija, a su madre. Sí. Asomó al fin la aurora de un nuevo día. Más como si la naturaleza participara en nuestro duelo, la luz de ese día fue opaca y triste, y la atmósfera solo nos brindó un aire pesado y pestilente. Mariano Casanova. Abdón Cifuentes. Al día siguiente volvimos al Teatro de la Catástrofe, seguramente con su hermano. De aquella iglesia que con su arrogante torre, su gigante cúpula, sus altísimos muros y su bóveda atrevida, me parecía que era el templo de Santiago, que daba mejor idea de la inmensidad de Dios, no era más que un montón de muros calcinados. Wow. Aquí estoy observando otra foto, esta es de la colección del Museo Histórico Nacional, y efectivamente aparecen los muros que yo te decía, 2,5 metros de altura, sí. En los 3 accesos para que la gente no vea hacia adentro. Claro. Sigamos. El bien público, 9 de diciembre de 1863. A un paso de la puerta, vióse entonces el espectáculo más horrible que pudiera imaginarse. Un espectáculo que todavía parece imposible y como en un sueño, y que sin embargo es una realidad que hemos presenciado con nuestros ojos. Una carta anónima reproducida en un libro de Carbonero, espantosa catástrofe, incendio. Conseguí por un coronel mío, cuyo regimiento estaba de facción, penetrar en el interior del templo. Mira, inmediatamente la soldadesca se hizo cargo del sitio del siniestro. O sea, se me imagina que no se dejó entrar a toda la gente, o sea, no. Es que se me imagina, tocayo, que no iban a faltar los malandras a ver en los cadáveres, robar anillos, no sé, cosas que pudieran haber quedado valiosas. Efectivamente, así que de hecho fue el ejército el que se hace cargo del sitio del suceso, por decirlo así. Claro, la escena del, comillas, crimen, no sé. Pero también en el fondo habían pitutos, pues. Ah, sí, pues. Entonces conseguimos un coronel amigo mío. Institución nacional. El regimiento está de facción, de servicio, penetrar en el interior del templo que solo conservaba sus paredes. No es posible describir el cuadro horroroso que se presentó a mi vista. Wow. El corazón se oprimía de tal manera que apenas se percibían sus latidos. Estuvo un momento, no quise recorrerlo todo. Tuve bastante con el minuto que apenas permanecí. Al entrar por la puerta principal y al salir por una lateral, en ambas puertas, a una distancia de 15 varas de la primera y como a 3 de la segunda,
era una masa informe de cadáveres que constaba de 5 a 7 capas desde el suelo a la parte superior, de más de 5 varas de ancho por 10 o 12 de largo, presentándose la parte superior de esqueletos carbonizados, arqueados en postura de correr hacia la puerta. Por lo que toca a los grupos compactos que había en cada puerta de la salida, no quedaba vestigio alguno, porque los infelices fueron reducidos a ceniza. Otros tantos cuadros horrorosos y repelentes dicen que presentaban en toda su extensión las naves laterales. Eso es, como te digo, testimonio, carta anónima, reproducida en Carbonera, espantosa catástrofe. Entonces, tocayo, la gente intentó salir por las puertas que lógicamente no lo lograron, pero también habían accesos laterales que, bueno, imagino tampoco... Claro, ahí la gente simplemente se arremolinó a esperar la muerte nomás. A esperar que el fuego lo matara luego. Sí, aparte eso, sí, debe ser eso. Uno se debe ver envuelto en fuego y ya sabe que pase luego nomás, que me muera luego nomás, eso. Mira, seguimos volvemos a Ramón Subercaseaux. Los carretones del aseo público y de la policía urbana iban en interminable fila al paso de las mulas, cargadas de cuerpos con la carne soazada unos, completamente quemados otros, descompuestos y desmembrados casi todos. Ahora de lo que hablábamos al comienzo, de este muro compacto, una masa de brazos, piernas, gente aplastada. Unos lienzos cubrían malamente la carga fúnebre y horrible de los carretones, que dejaba por el aire una huella de olores mezclados de fosa y de cocina. Eso es lo que dice don Ramón Subercaseaux. Claro, de repente para que la gente se haga un poco la idea quizás del pestilente aroma, quizá un matadero en mal estado, no sé, y con mucho respeto, cuando las carnicerías a veces no están muy bien higienizadas y se sienten esos olores a carne descompuesta y más encima con olor a quemado. Sí. Ay, oye. Mira, nuevamente este ciudadano anónimo que hace un relato al diario del Ferrocarril dice: 164 carretadas se sacaron de cadáveres el día 9 hasta que oscureció. Y ahí ni siquiera está diciendo, tocayo... 2.500 personas en media hora perecieron. Claro, ahí ni siquiera está diciendo... la cifra más oficial. 160 y tantas no personas, sino que llevaban pedazos, no sé, restos y cosas. Efectivamente. Masa, eso. Wow. Claro, como dice, fíjate la descripción. Asados algunos. Claro. No, asados. Otros quemados totalmente. Claro. Descompuestos y desmembrados casi todos, como decía Ramón Subercaseaux. Mira, tenemos entonces referencia de los 164 carretadas, 2.500 víctimas. De hecho, Benjamín Vicuña Maquena saca un cálculo. Según él, los muertos fueron 1.683. Pero ojo, después aclara que ese fue solo el número de víctimas que se logró identificar. Claro. En la época se consideró que esta cifra correspondía al número exacto de fallecidos. Pero luego de contar a las personas que perecieron en las casas vecinas al templo, ojo, en las boticas de los barrios y en los hospitales públicos, esta cifra se elevó a más de 2.000. Sigamos. Mira, nuevamente volvemos a la niña, a los dos niños. Sí. A Martina Barros, que escribe sus memorias, ojo, en 1942. Como los cadáveres, en su camino al cementerio, tenían que pasar frente a casa, mi mamá, que estaba, a pesar de su carácter varonil, tan impresionada como todas, no permitió que se quedase ninguna ventana abierta y ordenó cerrar la puerta de la calle en señal de duelo. Pero yo conseguí, niña, entreabrir un postigo y no puedo olvidar todavía aquel horrendo espectáculo de los carretones cargados de mujeres carbonizadas pero enteras, con la rigidez cadavérica y el espanto en el semblante y actitud. Después nos vamos al pequeño Daniel Riquelme, 6 años.
todas las muecas horripilantes de calaveras paseando por la calle, entre bandas de curiosos apiñados en las aceras, esas mismas calles en que un día antes solamente lucían su juventud, su dicha y su hermosura. La llegada a los restos al borde de la fosa común del cementerio era otra tragedia. Sobre cada carretonada precipitábanse llorando grupos de mujeres media enloquecidas, como ebrias de tanto dolor, en la esperanza de encontrar entre ellos a los deudos que buscaban. Vana ilusión. Todo aquello no era más que trozos humanos. Claro. Daniel Riquelme, 6 años de edad. Qué increíble la descripción para tan pequeño, tan chico. O sea, yo creo que en el fondo Y él el hace impacto. yo creo que él hace esta remembranza después, Mayor, claro, mayor. de mayor. Sí. A ver, La Voz de Chile, 14 de diciembre de 1863. Aquí empieza un tema, aunque tú no lo creas, Ujú. un debate muy respetuoso que se produjo en los días siguientes. Aunque tú no lo creas, los jesuitas querían reconstruir el templo. Sí, recuerdo que tú lo mencionaste el otro día. Y la gente, esto es testimonio de Guillermo Mata, Ujú. que tenía 84 años cuando se incendió el templo. Mira, Guillermo Mata se dirige hacia la plazoleta del frente a los restos, y donde se habían congregado ya más de 2.000 personas vestidas de luto. Se sube a una de las ventanas del edificio del consulado, el que yo te he dicho que sirvió de Biblioteca Nacional, Instituto Nacional Ok, y ya. ahora consulado, Ujú. y leyó el breve decreto que había elaborado el gobierno para calmar la situación. El Supremo Gobierno, imagínate ahí a Guillermo Mata, a grito pelado hablándole a la gente, Claro. ha cumplido un acto de justicia que la opinión pública acoge con respeto y que viene a calmar la ansiedad y el dolor de los que sufren. Si lo hemos pedido y clamado por la destrucción de las paredes siniestradas que circundan el recinto de esta espantosa hoguera humana, la hemos pedido y clamado por la humanidad, por la religión y por veneración de todos los sagrados. Guillermo Mata. He aquí el decreto ordenando la demolición de los muros ruinosos de lo que fue el templo de la Compañía, Santiago, diciembre 14 de 1863, número 1383. En vista de lo expuesto en la nota que antecede, he acordado y decreto, artículo 1, procédase a la demolición de las murallas del incendio del templo de la Compañía. No, artículo 2. Concédese un término de 10 días para la extracción de los cadáveres que están sepultados en dicho templo. Anótese y comuníquese. Presidente José Joaquín Pérez y su ministro del Interior, Miguel María Güemes. Empieza entonces, como te digo, el tema de demoler los muros. Claro, dejar... Y de hecho, por eso uno desde chico escuchaba la iglesia de la Compañía y uno decía, ¿y dónde diablos estaba la Compañía o la iglesia? Porque no hay nada prácticamente que recuerde el lugar ni nada. Es como, no queremos que quede vestigio prácticamente, era para la sociedad chilena de aquel hecho. Ojo, las campanas han vuelto, sí. Ya, ¿y dónde están esas? Original. Ah, incluso, ya, ok. Sí, están en un hermoso monumento de madera. Perfecto. Hoy acá nos compartían una imagen, Francisco de Talagante, con lo que tú señalabas, pues, una de esas campanas que cayó y que estaba media derretida y se hundió un trozo, una parte. Acá nos mandaba la foto, oye. Increíble. Sí. Impresionante. Efectivamente. Claro, del calor que estaba medio derretida, claro, como se dice. El fundido el fierro. Increíble. Oye. Bueno, y aquí empieza la lucha de los monumentos. Ya, como te decía entonces, bueno, se demora un proceso de un año, etcétera, el tema de la demolición de los muros. Y empieza, obviamente, el deseo de construir un monumento
que recuerde lo sucedido. De hecho, surgieron varias iniciativas, varios proyectos de monumento. De hecho, Benjamín Vicuña Maquena lo expone así. De hecho, en su pequeño folleto Monumento Expiatorio de la Compañía, llamamiento a los deudos y amigos y en general a todos los hombres de corazón, tal cual. 1872, casi 9 años después. En el perímetro donde se alzó la antigua iglesia de la Compañía, la Sociedad Cristiana y Culta de Santiago tiene una deuda de dolor y de expiación que pagar a la catástrofe que ayer nomás llenó de eterno luto a nuestros hogares. Allí todo clama, añadía por un monumento conmemorativo, que sin ser en manera alguna fúnebre, infunda a los habitantes cierto respeto, y del extranjero que viene de muy lejos a visitar este sitio de inmolación, una idea de que este pueblo no sabe olvidar ni los dolores ni las lecciones de los grandes martirios. Por lo menos Vicuña Maquena ya había dejado en el aire la idea. Hay que hacer un monumento. ¿Ok? Se hablaba de un monumento. De hecho, Francisco Javier Rosales pone 1.000 pesos sobre la mesa y dice: le demos un monumento de eterna recordación de las desgraciadas víctimas. Y así finalmente va concretándose la idea. De hecho, Rosales, en su carta a mis conciudadanos, dice: yo propongo a mis compatriotas y se unan a mí a fin de pedir al gobierno y a las cámaras que se voten los fondos necesarios para construir desde ahora, en una parte del terreno de la antigua iglesia, un gran subterráneo donde reposarán dentro de algunos años los restos de las víctimas del incendio. Mira lo que se proponía. Los restos de las víctimas, retornarlas desde el cementerio hacia el lugar donde había estado la iglesia. Igual, no sé. Sobre estas bóvedas o subterráneos se edificará inmediatamente una pequeña capilla conmemorativa bajo la invocación de la Virgen de Dolores, capaz de contener 100 o más personas. Esta capilla tendrá una sacristía adherente y en el interior de la iglesia habrá un solo altar de mármol con la imagen de la Virgen, igualmente de mármol. Muy complicada la idea. Sí. Así que se desechó. Francisco Javier Rosales era el de la idea de construir una pequeña capilla neoclásica donde estuviesen las cenizas de las víctimas. Complicado, hasta que, verdad, complicado. Claro, hasta que finalmente esto decanta en 1873, siendo ya Benjamín Vicuña Maquena intendente de Santiago, se levanta una imagen de la Virgen, que es la que está en Plaza La Paz actualmente, frente al cementerio general. Mira, columna de bronce de 11 metros de alto, de la Fundición Valdosné en Francia, con precio de 52.000 francos de la época. Se le encargó a los escultores Cheli, Muratilla y a Chevalier Beleus proyectos. Gana Chevalier Beleus. ¿Sabes por qué? Porque ella tenía otra escultura importante en Santiago. ¿Cuál, oye? Adivina cuál. No sé, ¿cuál? La estatua de Higgins. Ah, perfecto, ya. La que está en la Alameda. Ya, ok. Ese con el soldado español abajo, cuando aparece rompiendo el sitio de Rancagua. Ya. Entonces esa estatua había gustado tanto a la sociedad santiaguina que le dan la pasada para que haga una Inmaculada Concepción. Mira, y en realidad es una gran escultura, porque efectivamente aparece la Virgen, la Inmaculada Concepción, en una actitud con los brazos en alto, clamando al cielo,
Y nota el detalle, puedes buscar si quieres Monumento Plaza La Paz. Ya. Y vas a ver un detalle, un poquito siniestro. Espérame, estoy buscando. La Virgen está empezando a incendiarse en los pies. No. Las llamas están empezando a consumirla. Chuta. A ver, aquí estamos. No sé si... Monumento Plaza La Paz, aquí. Ándate. Sí. Claro. Claro, y sus brazos en alto, así casi como un... ¿Por Brazos qué? en alto, ¿Qué? como arrancando el fuego. También, oye. Entonces, Albert Carrier Beleus es el autor, fundida por la Fundición Valdosné y bautizada con el nombre de La Dolorosa. Los 4 ángeles de la base simbolizan un concepto: A ver. miedo, Ya. fe, escrúpulo y contradicción. Ya. Así se llaman los 4 ángeles de la base. Sí, ahí estoy viendo los ángeles. Así es. Wow. Son conceptos en el fondo. Ok. Pero el tema de las llamas Sí. es gay. Sí. Y esto es donde se inicia el debate también. Bueno, se inaugura finalmente el monumento. Esto es, como te digo, en 1873, 10 años después, ya. 10 años después, con algunas opiniones a favor y en contra. Como siempre. Claro. Tengo aquí a la vista una ilustración de justamente la revista La Ilustración Española y Americana en Madrid, donde sale el evento inaugural. Se nota que ya está construido el edificio del Congreso Ya. y está la Dolorosa ahí en la plazoleta. Pero empieza el tema de que algunos, como te digo, decían que estaba pidiéndole cuenta a Dios, po. Claro. Por la actitud, sí. Claro. Si bien era una hermosa escultura al dolor, a pesar de la emotiva ceremonia. Es que también, no sé, pues si te ponía a pensar, tocayo, debe haber sido la sensación de los familiares que perdieron a alguien, perdieron a una persona en el incendio. ¿Por qué? Pero yo creo que fueron, no, al contrario, fueron las damas más beatas. Ya. O sea, ¿quiénes somos nosotros para impregar al cielo? No, claro. Al contrario, ganó la posición de las beatas ahí. Ya. Mira, encontraron muy paganos e irreverentes los gestos de la Dolorosa. Ya. Se decía que imprecaba al cielo, y eso no estaba bien. Esto es Alfredo Aliaga, la historia del primer monumento a las víctimas del incendio de la compañía. Revista En Viaje. Revista En Viaje, mira. Claro. Se deseaba una imagen en actitud serena, por lo que la presión de la opinión pública estuvo de acuerdo de sustituir esa imagen por otra. Las autoridades de la época decidieron trasladar la cuestionada obra al interior del cementerio general, específicamente sobre la cripta que contenía los restos de las víctimas del incendio. Okay, sí. Es decir, ojo, no es trasladada inmediatamente a Plaza La Paz, como la mayoría de la gente cree. Es llevada al interior del cementerio. Y de hecho estoy viendo aquí una foto, colección del Museo Histórico Nacional, donde se ve el monumento tal cual tú lo ves ahora en Plaza La Paz, pero dentro del cementerio. Perfecto. Okay. Y en 1900 llega una segunda Virgen a los jardines del Congreso, del escultor italiano Ignacio Giacometti, una Inmaculada, una estatua de la Virgen, un poquito más recatada. Ya. Sí, para cumplir, claro. Para generar el consenso. En el día de hoy en los jardines del ex Congreso. Ok. Y como te digo, en el fondo, como decía la gente en la época, como decía Monseñor Rodolfo Vergara,
ocupa dignamente el recinto santificado por el martirio de tantas almas. Y muy lejos del impacto y el disgusto que causó la obra laica de Carrier Belleuse. ¿Ah? Mira. Y le dice, bueno, si bien el diseño es de Ignacio Giacometti, italiano, le piden al escultor chileno José Manuel Blanco que meta mano para que la Virgen no quede muy desnuda. Ya, ok. Y los ángeles que la acompañarían. Mira, es más, te voy a leer Dale. la carta de Carmen Osa, una vieja beata de la alta sociedad, Ya. a José Manuel Blanco. A ver. Muy señor mío, deseando que algunas personas de mi familia vean el modelito de la Santísima Virgen, me tomo la confianza de pedir a usted tenga la bondad, si le es posible, de poner en el lugar más apartado esas estatuas indecentes que usted tiene en su taller. Usted debe comprender muy bien que para una señora cristiana y delicada no le es muy agradable estar mirando, aunque a pesar suyo, esas estatuas. Creo que para conveniencia de usted mismo debería tener un lugar más separado para esa clase de trabajo. Muchas señoras tendrían así el gusto de visitar su taller. Así que bueno, la nueva escultura se le llama la Inmaculada o la Virgen Orante. Y como te digo, tiene una actitud llamada de serenidad y recogimiento. Claro. Pero curiosamente, se mantiene la columna original y los ángeles originales de Carrier Belleuse. Y de hecho, curiosamente, si bien es una escultura nueva, esta Virgen Orante mantiene una placa que dice que se inauguró en 1873. Mira. Siendo que en realidad se inauguró en 1900. ¿Qué dice la placa? A la memoria de las víctimas inmoladas por el fuego el 8 de diciembre de 1963. El amor y el duelo inextinguible del pueblo de Santiago, diciembre 8 de 1973. Ya. Ahora bien, ¿qué pasó después con el monumento que está dentro del cementerio? Sí. Bueno, el monumento de Carrier Belleuse había quedado separado en dos monumentos. La base había servido de base para la nueva escultura de la Virgen Orante. Claro, y la Dolorosa estaba perdida ahí en el follaje del cementerio general. Entonces, ¿quién diseña la nueva base? Sí. El escultor chileno Alberto Reed. Una columna románica en la plaza, cuando la sacan hacia afuera. Ok. Mira, aquí hay un misterio. A ver. Según la propuesta de Alberto Reed, se construyó una cripta que albergó los restos de las víctimas del incendio, y sobre esta se elevó la Virgen Dolorosa, mirando en dirección al lugar de los sucesos que motivaron su ejecución. Es decir, la Virgen Dolorosa, cuando estaba emplazada dentro del cementerio, miraba exactamente hacia donde había estado la iglesia de la compañía. Claro, miraba al poniente, o más o menos una cosa así. El traslado de esta imagen desde el interior del cementerio hacia Plaza La Paz se hace en 1928, cuando finalizan trabajos de limpieza y remodelación de la fachada principal del cementerio. Ahora bien, yo tengo una teoría en particular. Yo creo que se saca la escultura de dentro del cementerio, con toda la columna de Alberto Reed, etcétera, los ángeles nuevos, qué sé yo, pero los restos de las mujeres siguen dentro del cementerio. Los restos de las mujeres no están en Plaza La Paz. ¿Los restos de las mujeres? No. ¿Ya? Yo creo que están dentro del cementerio, bajo la ubicación original de la columna. ¿Ya? Ahora bien, el monumento, sí, si bien no se menciona, también tenía la representación de una mujer siendo consumida por las llamas. Ya. Esa mujer, que no está mencionada, me da la impresión que es un monumento de bronce que está atrás del cementerio general y a la cual le dicen la Llorona.
Mm, Me da la impresión que era parte del monumento original, dentro del cementerio. ya. Ok. Así que no creo que estén, como te digo, los restos de las mujeres en Plaza La Paz. ¿Ah? Ujú. Lo que sí, y cuando se sacan, cuando se saca, perdón, este monumento a la mujer que representaba a todas las víctimas, Ujú. es para poner dos placas que honran, de hecho, a bomberos. Perfecto. Ya. Una es la reproducción textual del llamado que hace el señor Claro para formar Miguel Claro, Ujú. para formar el primer cuerpo de bomberos de Santiago. Ok. Así que, Ujú. y hubo entre 1900 y 1926 un esfuerzo por nuevamente llevar la Dolorosa hacia el ex Congreso. Ya. Pero nuevamente las Beatas ganaron esa pelea. Así que se quedó ahí en Plaza La Paz. Uno se imagina de repente, tocayo, que tras el hecho, el acontecimiento tan dramático y tan traumático para la sociedad chilena, que podría haber habido pensar que, no sé, prácticamente echemos la iglesia, echemos a la religión del país, mira lo que ha ocurrido, y aparte de ya 2 veces en el mismo lugar, pero por lo que tú dices parece que no fue así. O sea, no sé si generó alguna discusión en ese entonces. Mira, yo creo que efectivamente hay una discusión. Ujú. ¿Ya? Yo creo que en el fondo en Chile el Estado se separa de la Iglesia A partir de esto, más o menos, no sé. con mucho más rapidez que en otros países del continente Ya, a partir del incendio. ya, perfecto. Claro, Los liberales Ejé. toman impulso a partir del incendio. Y claro, la decisión está de los monumentos y todo aquello, más que nada es porque las señoras estas beatas tenían poder, se Claro. podría decir. Mira, aquí Bernardo de Chillán me manda un muy buen elemento adicional. Como las señoras de la Junta. Mira, claro. Bernardito de Chillán, saludos para él. ¿Ya? Mira, otra de las razones de por qué la mortandad era que las puertas de la iglesia se abrían hacia adentro. Eso es verdad. Ya, Por ende, como todos empujaban hacia afuera, se trancaban las puertas. claro. Y esto provocó también otra decisión a nivel universal. Universal, ya. Claro. Ya. El Vaticano Sí. dicta una ordenanza, podríamos llamarla, Ajá, claro. por el cual todas las iglesias van a tener puertas batientes. O sea, hacia adentro, hacia afuera. ¿Te acuerdas que Mira. últimamente se ha perdido esa costumbre? Pero hasta más o menos los años 60, 70, Ya. todas las iglesias tenían un vano que te obligaba a salir lateralmente, que tú puedes observar, por ejemplo, en la iglesia de las Agustinas todavía, Ok. y puertas batientes. ¿Ah? Mira, y Bernardo aquí es bombero, así que sabe lo que está hablando. No, claro. ¿Ah? Así que, como te digo, él tuvo que aprenderse eso. Las puertas se trancaban hacia afuera, hacia adentro, Sí. y desde ese momento hay puertas batientes. ¿Ah? Y eso pues, mi querido César Peña. Oye, qué recorrido, por una enorme tragedia, enorme tragedia Sí. acá en la capital, acá en Santiago, que, bueno, el otro día era aniversario, justo no acordamos de aquello. Bueno, varias conclusiones también, quizás la más importante, la conformación de los bomberos, el primer cuerpo de bomberos acá en Santiago. Varios cambios en la sociedad, o sea, y no era para menos después de un hecho tan dramático. Mira, Ajá. de hecho aquí en el libro Fuego, Sí. que se lo recomiendo mucho, es de Antonio Márquez Allison, el gran Antonio Márquez, Toño Márquez. Él en su novela histórica, Fuego, teoriza, él dice, Manuel Recabarren, José Luis Claro y Ángel Custodio Gallo
se han juntado en la cafetería del Hotel Aubrey, a escasos metros del templo. Él imagina a estos tres padres del cuerpo de bomberos conversando en una cafetería a metros del templo de la compañía poco antes de que empiece el fuego. ¿Qué es lo que dice Toño Márquez? La discusión sobre estas festividades religiosas ha ocupado gran parte de las páginas de la prensa y de los debates del Congreso, los liberales, radicales y masones, como Gallo y R. Barrett. Acuérdate el dicho, radical, masón y bombero. Se han fijado como meta Gallo y Recabarren conquistar la libertad de pensamiento y terminar con estas ceremonias que, lo señalan sin temor y con una profunda convicción, solo intentan mostrar el poder que aún ejerce la iglesia. ¿Alcanzaste a ver el templo por dentro, José Luis?, le pregunta Manuel. En verdad no he pasado por ahí, y es más, le pedí a Amelia que no fuera. Y aunque es tan porfiada que debe estar ayudándole al monaguillo a encender las velas. ¿Usted alcanzó a ver algo, Vicente? Sí, dejé a Rosario y me quedé tan preocupado como usted. Se veía terriblemente iluminado. Siguen conversando estos tres próceres y en un momento fuego. Como impulsados por un resorte, miramos a un muchacho que pasa corriendo. ¡Fuego, fuego! ¡Se quema la iglesia! Sorprendidos y violentamente impactados, salimos a la calle y miramos hacia el poniente. Una gran columna de humo se desprende en esos momentos desde las torres de la iglesia de la compañía. Sin decirnos una palabra, corrimos hacia el lugar. La apacible ciudad se ha convertido en segundos en un caos de angustia indescriptible. Ángel Custodio Gallo es el primero en llegar hasta la plazoleta y queda inmovilizado por el espanto. Yo corro hacia la masa de mujeres que intenta salir. El templo de la compañía está envuelto en una gran nube de humo y poderosas columnas de fuego intentan abrirse paso entre los cuerpos de las miles de personas que repletan el recinto. Y así, una descripción también muy sabrosa la que hace en su momento Antonio Márquez. Él hace una novela ficcionada, pero con base histórica, sobre lo que debe haber sido los tres fundadores del cuerpo bombero mirando el incendio. Te había preguntado, Tocayo, o sea, al principio tú lo mencionaste, te habíamos sugerido que al final también recordaras los libros de donde sacaste los testimonios para comentar todo pues. esto. Mira, Cristian Rosas me dice, después de escucharte, esta tragedia para mí está al mismo nivel que el Titanic. Y yo sí, oye, sí. Absolutamente. Claro, porque no solamente fue una tragedia que tuvo repercusiones para nosotros acá en Chile, sino que, tú lo bien dices ahí, a nivel universal, se podría decir, tuvo repercusiones en todo el mundo. Repetir la bibliografía. Eso. A ver, como te digo, este precioso libro que obra en mi poder, de Alfredo Palacios Roa, Del infierno al cielo. Imágenes y testimonios del incendio de la iglesia de la Compañía de Jesús, ocurrido el 8 de diciembre de 1863. Hay también otro libro muy bueno de Vicuña Maquena. Espérame. Espérame. Relación del incendio de la compañía, acaecido el 8 de diciembre de 1863. Y como te digo, este libro muy entretenido de Antonio Márquez, el maestro. Fuego. Historia de incendios y guerras del siglo XIX. Un novelón impresionante de Antonio Márquez. Con más de 200 ilustraciones de su autor. Perfecto. Buena, genial. Editorial La Bomba a Vapor. ¿Qué tal? Oye, y hace poquito también como colofón salió que una familia en sus álbumes familiares, valga la redundancia, salió la foto de la primera bomba que se adquirió para Santiago. Ya, ok. Buena, mira. A vapor. La primera bomba de bomberos, valga la redundancia. Sí, pues se entiende. Mira.
qué buena. Así que salió hace poco en las últimas noticias. Ya. Eso se supo, más o menos coincidió con el tema del aniversario. Ahora el 8 de diciembre. Claro. Sí. Ajá. Buena, mira. Así Qué interesante poder encontrar esas cosas. Sí. De hecho, la familia Fuentes, Ya. creo que está buscando si es que alguno de sus antepasados fue miembro de ese primer llamamiento del señor Claro. Perfecto. Mira. Oye, y bueno, me despido. Pero falta algo. Espero que haya sido un buen programa. Falta algo. Que la gente lo haya disfrutado. Sí. Seguramente lo van a poder ver ahí, ya sea a través de DJ Pachanga o de Antares del Desmadre. Un saludo para DJ Pachanga ahí, que escribió muy entretenido, pero nos escribió el teléfono de la señora, no te sé, que tú más o menos tenías ahí, sabías más o menos por qué. Igual le mandaba un gran saludo para el DJ Pachanga, para Marcelo. Sí, todo el ánimo y fuerza siempre para Pachanguita. Sí. Yo por mi parte, bueno, decirle a la gente que todos estos programas, más los otros que hago, Chile Profundo en Radio Chile Folklore y la entrevista semanal que hago en Radio Cero Anestesia, más los que hago en Radio ADN con mi querido César Peña, lo pueden encontrar en mi fanpage Chile Misterioso, vía Facebook. Chile Misterioso. Y usted ya sabe, si se metió en un lío y se quiere divorciar, si es papá de corazón, o quiere reclamarle a algún papito corazón, o lo echaron de la pega, o quiere echar a alguien de la pega, ¡ay! No se lo encargue al sobrino lerdo de la familia. No, búsquese un abogado en serio. Verónica Cuña, más 569-762-48-400. Eso, mi querido amigo. Ya pues. Estamos tocayo. Muy interesante. Muy interesante. Sí, estuvo muy bueno el programa. Siempre te he dicho que, bueno, entre las cosas que me gustan mucho de tu relato es cuando se rescatan crónicas de la historia de Chile, como en el caso de hoy día. Oh, genial, sí, de verdad. No sé, y vamos a seguir por esa línea en los próximos programas, así que no te preocupes. Perfecto. Ya pues tocayo, nosotros entonces ahora nos reencontramos madrugada de día miércoles. Para el terror. Sí. Efectivamente. Lo que esperan ahí nuestros auditores, el pueblo fantasma. Eso mismo. Claro. Ay, nos falta alguien, ¿verdad? Pues aquí lo tenemos ya. Nos falta alguien, por nuestro patrono, ¿verdad? Oh, por favor. Ahí va. Una radio enchapada en modestia. Una radio que se hace querer. Eso, intentamos siempre, Gracias, don Julio. Nosotros también lo queremos mucho. Sí, eso intentamos humildemente. Eso. Ya toca, ya cuídate mucho. Cuídate mucho. Entonces el miércoles de la madrugada. Exacto, ahí estaremos. Ya, que estés bien. Igual, cuídate harto. Chau. Chao. A 28 minutos de las 4, hasta acá dejamos los archivos de César Parra de esta semana, como siempre lo decimos, a través de ADN.